Lucas capítulo 9, por favor, versículos 28. Vamos a estudiar hasta el versículo 36 el día de hoy. Vamos a leer algunos versículos y vamos a estudiar, ¿ya? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Si recuerdas bien, la semana pasada vimos nosotros una situación muy especial, muy particular y muy crucial, muy importante. Jesús les hizo a sus discípulos una pregunta profunda e importante, que finalmente es una pregunta que Jesús también en nuestros días nos hace a nosotros. Jesús les preguntó a sus discípulos, estando en un momento ahí de intimidad, ¿verdad? Les preguntó: ¿quién es la gente, o qué piensa la gente, o qué dice la gente que soy yo? Esa fue la primera pregunta que le hizo, ¿se acuerdan?, a los discípulos. Entonces los discípulos dieron todo tipo de respuestas, de acuerdo y conforme a lo que ellos habían oído, de acuerdo a lo que ellos habían escuchado, en el contexto donde ellos se desenvolvían, en las ciudades, en las aldeas donde Jesús iba. Allí ellos escuchaban ciertas cosas de Jesús, que decía la gente, y eso fue lo que le transmitieron a Jesucristo, ¿no? Dice, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas, qué sé yo. Y es interesante porque Jesús no se queda con esa respuesta de la gente, sino que Jesús después les tira la pregunta a los propios discípulos y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esa es una pregunta muy importante, es una pregunta crucial, porque desde esa pregunta se desprende lo que finalmente va a pasar con mi vida. La respuesta correcta es una sola. Y hay gente que hoy día piensa exactamente lo mismo que hace más de 2000 años atrás. Piensa que Jesús fue varias cosas, ¿no? O fue un profeta, o fue un maestro, o fue un gran... una persona que enseñó cosas muy lindas, qué sé yo. Para muchos es un revolucionario, para otros es un montón de cosas que la gente puede pensar o llegar a pensar de quién es Jesús. Pero lo importante no es eso, lo importante es la respuesta que Pedro da. Lo que Jesús quiere saber es quién es para ti de manera personal, y para mí de manera personal, para sus discípulos de manera personal. Y ahí es donde Pedro, revelado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y esa es la respuesta que va a cambiar nuestra vida. Esa es la respuesta que va a cambiar tu vida y mi vida. Esa es la respuesta correcta. Ahora, lo importante es que no basta con tener la respuesta correcta a esa pregunta, sino que ¿qué voy a hacer con este Jesús? ¿Qué voy a hacer con el Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Qué voy a hacer con lo que Él hizo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a creer?
la verdad, le voy a entregar mi vida o no le voy a creer. ¿Le voy a entregar mi vida o no le voy a entregar mi vida? ¿No? Porque finalmente puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿lo tienes como el Señor de tu vida? ¿Es lo más importante para ti? ¿Lo estás siguiendo a Él? Entonces, la respuesta a esa pregunta es muy importante. Ahora, ¿por qué retomé desde atrás? Porque todo esto tiene una continuidad. Porque dice el versículo 28 que acabamos de leer: aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De cuáles palabras? De las que Jesús les dijo. Porque recordemos que después de que Pedro le mencionó esto y le fue revelado por el Espíritu Santo y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús ahí les dio a conocer abiertamente el plan de salvación para el mundo. El plan que Él venía a cumplir. Y si nosotros vemos allí en el versículo 22, dijo Él: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, vemos un detalle importante aquí. Jesús les dio a conocer ya su naturaleza, les dio a conocer su plan, lo que Él viene a hacer. Les dijo: sí, efectivamente, Pedro, yo soy el Hijo del Dios viviente. Y yo vine a cumplir un plan, vine a cumplir un propósito. Y ese propósito y ese plan es que yo vaya a Jerusalén y que yo descienda ahora, porque ellos están en altura, empiezan a bajar de poco hasta llegar a Jerusalén. Entonces, ellos están aquí en Cesarea de Filipo. Y entonces, y les dijo: sí, yo voy a ir a Jerusalén y es necesario que yo padezca. Es necesario que yo muera. ¿Ya? Ahora, es interesante porque en Mateo capítulo 16 también está este mismo hecho y allí Pedro le dice algo a Jesús. Mira, vamos un poquito a Mateo 16. Es algo que no está registrado acá en Lucas. Mateo 16, vamos a leer 21 y 22, hasta 23. Mira lo que pasó, lo que nos redacta, lo que nos escribe Mateo, un detalle que no está en Lucas. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿no? Ahí Pedrito aparece, me identifico tanto con Pedro, le dice, comenzó a reconvenirle. Es interesante esto, ¿no? Es como Pedro tratando de influir en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y se parece a nosotros muchas veces, ¿no? Que nosotros queremos que tratar de cambiar la sintonía de Jesús y que no haga lo que Él tiene que hacer, ¿no? Pero acá Pedro le dice, comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro pasó de declarar por el Espíritu Santo que era el Hijo del Dios viviente a humanamente decirle, y eso es muy humano, ¿no? Ten de ti, no vayas ahí, no vayas para allá. ¿Y qué le dijo Jesús en el verso 23 de Mateo 16? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está nuestro problema, el problema de Pedro y mi problema muchas veces, y el problema nuestro, que ponemos la mira en las cosas de la tierra. No captamos las cosas celestiales. Entonces Jesús debía ir a la cruz, debía morir, pero también les dijo a sus discípulos, volviendo a nuestro relato del capítulo de Lucas, que al tercer día iba a resucitar. Entonces Pedro y los discípulos tal vez tenían oídos para oír de la muerte, de la cruz, pero todavía no tenían oídos para la resurrección. No lo escucharon. Ese es el plan completo de Jesús. Pero entonces Jesús le dijo a sus discípulos: mira, sí, efectivamente, yo soy el Hijo de Dios y vengo a morir, vengo a ser crucificado, vengo a padecer en manos de pecadores, voy a enfrentar estos juicios, voy a ir a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día.
Jesús les dijo a sus discípulos el plan completo de redención, de salvación, de esperanza para nosotros los pecadores. Y entonces, pasado eso, después 8 días, dice Lucas, entonces sucede estas cosas que nos está describiendo acá ahora Lucas. ¿Y qué pasa? Vamos al verso 28 entonces. Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús entonces, después de esto, toma a estos 3 discípulos que conforman, podríamos decir, el círculo más íntimo de Jesucristo. ¿Ya? Pedro, Jacobo y Juan estaban dentro de este círculo, de este grupo más íntimo de Jesucristo, ¿no? Los toma otras veces también a ellos y suben entonces al monte a orar. Aquí ya tenemos otra cosa importante que destacar. Una vez más vemos al Señor Jesucristo apartándose, una vez más vemos al Señor Jesucristo arrancando un poco de las multitudes, saliéndose de esta actividad diaria, dejando de lado todo contacto con la gente y con las multitudes para poder ir a un lugar en solitario, más allá de que sea un monte, no sea un monte. El tema es que Jesús se va a un lugar en solitario para tener una oración y orar al Padre Celestial. Y Jesús tiene y quiere tener esos momentos íntimos con el Padre, porque Él ya dio a conocer ahora el plan, ¿no? Entonces, no es la primera vez que nosotros vemos a Jesús orando. Recordemos que constantemente en estos 9 capítulos, muchas veces hemos visto a Jesús apartándose de las multitudes, dejando las actividades diarias para poder tener un tiempo a solas con el Señor. Lo vimos cuando escogió a sus discípulos, los hemos visto cuando inició su ministerio, lo hemos visto orando siempre, teniendo intimidad, teniendo comunión con su Padre Celestial. Entonces, qué importante es ese momento de intimidad, ese momento de comunión, de orar al Padre. Qué importante. Porque Jesús nos está dando un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Y es que la oración, mira, es importante que sepas algo. La oración no es una instancia donde yo le presento todo lo que yo quiero tener a Dios. Para muchas personas la oración es eso. Para muchas personas piensan que Dios es una especie de genio de la lámpara maravillosa, a la cual yo puedo frotar, me va a aparecer Dios y yo le voy a pedir 3 deseos y Él me va a conceder los 3 deseos. Lejos de eso es lo que es la oración. La oración es una instancia en la cual puedo tener comunión con mi Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Privilegio que hoy día nosotros tenemos gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es un privilegio que no tenían antes los hombres. No es que no oraban, pero no tenían este nivel de relación con Dios. Esta libertad de llegar y entrar al trono de la gracia. Como dice el libro de Hebreos, nos dice que nosotros podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia y alcanzar ¿qué? El oportuno socorro. Está abierto el camino para que tú y yo ahora, por medio de Jesucristo, por medio de su obra, por lo que Él menciona aquí que vino a hacer, por su muerte en la cruz y resurrección, ahora el velo del templo se rasgó en 2 y yo tengo acceso de entrar y tener comunión con el Padre. Y sabes que me entristece que muchas veces, ¿qué concepto tenemos normalmente de oración? O traíamos como oración. Para mí, antes de conocer a Jesús, orar era una cosa fome, una cosa religiosa. Porque yo siempre vi la gente quejarse de orar.
No sé si a ti te pasó lo mismo, ¿verdad? Era una carga. Es tanto que fíjense que antiguamente los religiosos como castigo, imagínense que todavía hay religiones que dicen, ya, como castigo usted va a ir a orar 50 días al santuario tanto. O vaya, usted está castigado, tiene que orar. O sea, prácticamente la oración es un castigo, cuando es algo totalmente lejano a eso. La oración es un privilegio que hoy día tenemos por la persona de Jesús, amigo, amiga. Es un privilegio enorme que no tenían los antiguos. Que no tenían los antiguos. No lo tenían. Yo no sé si los que hicieron el discipulado se acuerdan que vimos hasta ahora, el versículo hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Se acuerdan? Pedid y os recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy día, a través de Jesús, podemos ir al Padre y tener comunión con Él. Porque Jesús hizo lo que vino a hacer. Gracias a su obra completa en la cruz y su resurrección, hoy podemos nosotros tener ese momento íntimo con el Señor. ¿Y por qué lo despreciamos muchas veces? ¿Por qué despreciamos un privilegio? El orar es un privilegio. Es un privilegio de pocos. Es un privilegio de los que hemos decidido entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dio este privilegio glorioso de poder ir a la presencia del Padre y llamarlo Padre. Recordemos que las oraciones del Antiguo Testamento nunca comienzan con la palabra Padre. Nunca. Pero ahora Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos en Mateo, también le dice el modelo de la oración Padre nuestro, ¿no? Porque la relación ahora en Cristo cambia con Dios. En Cristo tenemos intimidad con el Padre. Yo no sé cuál es tu experiencia con tu Padre, personalmente. Probablemente, y tal vez, yo no sé, a lo mejor tu experiencia con tu Padre fue más o menos nomás. La mía fue buena, pero entiendo y conozco muchos casos de que no fue una buena relación, no hubo una buena relación, no fue una buena experiencia con el Padre que tuviste, terrenal me refiero, ¿no? Pues yo te quiero decir algo, amigo, amiga. Este Padre Celestial es total y completamente diferente. Es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, es un Padre soberano, es un Padre santo, es un Padre que reina, es un Padre todopoderoso, es un Padre que provee, es un Padre que quiere lo mejor para ti. Y puedes tener intimidad con tu Padre, como la intimidad que Jesús tuvo con su Padre. Entonces, ¿cómo está tu tiempo de oración, amigo, amiga? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora que tienes tiempo? Tienes un montón de tiempo. A ver, ¿estás aburrido a veces? ¿Te viene el aburrimiento, cierto que viene a veces? Viene el aburrimiento, esta cosa de estar encerrado, todo. Bueno, ahí dobla la rodilla y busca a tu Padre y busca su voluntad para tu vida, porque finalmente eso es la oración. Jesús en Mateo 6:5 le dice a los discípulos: cuando oren, no sean como los hipócritas que repiten largas oraciones, hacen largas oraciones y repiten, y piensan que por su palabrería serán oídos. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu pieza, intimidad. Eso quiere decir intimidad, un momento a solas. Entra en tu pieza, entra en tu dormitorio o en el acceso o en el lugar de tu pieza o de tu patio donde haya intimidad, donde haya silencio, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Nuestro Padre espera por ese momento íntimo, donde tú vayas a tener intimidad con Él, a través de la oración. Y Jesús nos está enseñando a eso y toma a sus discípulos para ir a orar. Sigamos adelante. ¿Qué pasa? Versículo 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y
Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mira qué interesante. Este es un hecho que se conoce comúnmente como la transfiguración de Jesús. Transfiguración. De hecho, Mateo creo que emplea esa palabra. Y transfigurar tiene la raíz la palabra metamorfosis, la misma. Metamorfosis, que es que Jesús entonces cambió de apariencia, se transformó de apariencia, ¿no? Metamorfosis, por ejemplo, un buen ejemplo de metamorfosis es cuando la oruga, ¿cierto?, se convierte en una mariposa, y esa es una metamorfosis. También dice la Escritura que nosotros, los creyentes en Jesucristo, vamos a ser transformados. Dice Primera de Corintios, dice que todos vamos a ser transformados, vamos a sufrir una metamorfosis. Los que vamos a quedarnos aquí al momento de que venga el rapto y que nosotros vivamos ese evento, que yo tengo la esperanza de estar vivo y de ser parte de eso, en mi fe, en mi confianza y en mi esperanza, dice que eso va a suceder también, va a haber una transformación de nuestros cuerpos, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados, ¿no? Entonces esa palabra se utiliza aquí. Jesús se transforma, ¿ya? Y muestra su gloria. Y esto es entre tanto que oraba. Mira, una cosa importante, el poder orar siempre va a traer algo. Siempre. Vas a conocer más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Vas a conocer más profundamente al Señor. Siempre que oras, va a suceder algo. No en el sentido de que va a venir rayos y relámpagos desde el cielo, no en ese sentido. Pero va a pasar algo en tu corazón, en tu vida. El Señor te va a hablar por medio de su palabra mientras oras. Importante eso. Entre tanto que oraba, se hizo su apariencia otra. Entonces, vemos aquí nosotros a Jesús transformado y ahora totalmente su apariencia de su rostro se hizo otra. Le aparece un vestido blanco, le aparece un vestido resplandeciente. También dicen en los otros evangelios, tanto en Mateo como Marcos, que registran este hecho también, que era como la luz del sol que brillaba. Y es interesante eso, ¿no? Es como, obviamente nosotros cuando miramos el sol, prácticamente no lo podemos mirar, ¿cierto? Se nos encandila la vista, los ojos. Así que eso está pasando acá. Su brillo, su rostro y sus vestidos brillaron de una manera fuerte y potente delante de estos tres discípulos, ¿no? Y es interesante porque mientras esto estaba ocurriendo, aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Dice, dos varones, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Mira qué interesante, mira qué interesante. ¿Por qué contextualicé este hecho con lo que Jesús habló antes? Vamos a ir desarrollando esa idea. Pero mira, ¿por qué Moisés y Elías son dos personas que se aparecen acá? Ahora, importante que nosotros sepamos, bueno, sabemos quién es Moisés, yo creo que lo sabes, ¿verdad? Moisés es fue el hombre que Dios escogió para liderar a la salida de Israel de Egipto. Fue el que fue usado por Dios para liberarles. Sabemos que la libertad no la da un hombre, la libertad no se la dio Moisés, la libertad se la dio el Señor. Pero usó a Moisés para tal propósito. Así que estamos hablando de un libertador, de una persona que les dio libertad, que los sacó de Egipto, los sacó de allí y los estaba tratando de guiar a la tierra, o los llevó hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, Moisés era un hombre muy respetado por los judíos religiosos, recordemos eso. Recordemos que cada vez que Jesús hacía algo, los discípulos, no, es que Moisés nos dijo esto, que Moisés nos dijo esto otro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso?
Entonces, los religiosos de la época, para ellos Moisés lo tenían por ahí arriba, porque ellos pensaban que siguiendo la ley de Moisés iban a ser salvos, ¿cierto? Por eso decían, Moisés, Moisés, Moisés aquí, Moisés allá, y siempre lo seguían, y seguían su ley. Entonces, Moisés, ¿qué representa para el pueblo de Israel? Representa la ley, representa eso, la ley, ¿ya? ¿Y cuál es la ley? Todo lo que está en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? O sea, no solamente los 10 mandamientos, en Levítico hay un montón de leyes, de Deuteronomio y todo, un montón de leyes maravillosas. La ley es santa, la ley es justa, la ley es perfecta, pero hay una mala noticia. La ley no puede dar vida. La ley no puede darnos vida eterna. Yo no puedo cumplir la ley. Y la ley no fue dada para que yo tenga vida eterna tampoco. Gálatas dice que la ley es buena si la uso legítimamente. La ley es justa, la ley es santa. Y la ley tuvo la misión de llevarme a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La ley, dice Gálatas, que fue la nodriza, es como la nana o la tía del jardín, ¿no? Que tomó de la mano al niño y que lo guió hasta que apareciera nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley en sí no me puede salvar. Tú no puedes ser salvo cumpliendo la ley. No, porque primero no la puedes cumplir. Es por eso. No es porque la ley sea mala y haya fallado. La ley es todo lo contrario. Una prueba de que no ha fallado es que nadie le pudo cumplir. Porque la ley es justa, es santa, es buena y es legítima y es de Dios, pues. Si viene de Dios, es santa. Entonces el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Que no podíamos cumplir la ley, ni podremos cumplir la ley. Entonces no podemos basar nuestra relación con el Señor por medio de la ley. Es imposible. No puedes venir al Señor por medio de la ley. Es necesario venir al Señor por medio de Jesucristo. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Él se puso en tu lugar y en mi lugar. El castigo de tu paz, de mi paz, cayó sobre Jesús, porque el pecado tuvo que ser castigado en alguien. Dios no iba a dejar pasar el pecado, Él tenía que castigarlo, y lo castigó y decidió castigarlo en su Hijo, perfecto y santo, porque no podía en otro. Porque cualquier otro hombre de este mundo estaba en pecado igual que todos nosotros, pero Jesús, su Hijo, no. Su Hijo no. Y sobre Él cargó y llevó el peso del pecado de todos nosotros. Así que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, no solo llevaba el peso físico del sufrimiento en sí, sino que llevaba el peso del pecado en su cuerpo, lo que se transformó en un peso enorme. Llevaba el pecado de todos nosotros, lo que hizo más tormentoso su momento en la cruz. Pero Él lo hizo voluntariamente, por ti y por mí, amigo, amiga. Entonces, está Moisés aquí. Moisés representa la ley, ¿verdad? Pero la ley no nos puede salvar. Ahora, hay otra persona más. Elías. Estamos estudiando Primera y Segunda de Reyes, ahora vamos ya en Segunda de Reyes. Y hemos visto a Elías, ¿cierto? Elías era un gran profeta de Dios. Un gran profeta de Dios. Un hombre que trajo mensaje ya hemos visto el contexto de Primera y Segunda de Reyes. O sea, hay reyes malos, pero por doquier, sobre todo en el reino del norte, ¿no? En Israel. Y ahí aparece Elías. Y Elías viene con un mensaje bien directo y confrontacional para la época. Tanto que lo buscaban para matarlo derechamente. Él representa a los profetas, ¿no? Entonces, Elías fue ese hombre también, y es un hombre también muy respetado por los judíos. Entonces tenemos a Moisés y tenemos también a Elías. Entonces, ¿qué vemos? Que está Jesús, está Moisés y está Elías. Están la ley y los profetas representadas en estas dos personas.
Ahora, ¿sabes lo interesante de esto? Es que tú piensas, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? ¿De qué hablaban? Porque dice que estaban conversando. ¿De qué hablaban estos Moisés y Elías con Jesús? ¿De qué estaban hablando? Fíjense ustedes lo que dice en el verso 31, en la segunda parte. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mira qué interesante. El tema de conversación entre Jesús y Moisés y Elías era la partida de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer Jesús en Jerusalén? A morir, a ser condenado y ser crucificado. Y también iba a resucitar. Estaban hablando de esto, de lo que iba a hacer Jesús en Jerusalén. Es decir, vemos a la ley y vemos a los profetas, pero vemos que hay un solo tema. El tema de la Biblia es la obra de Jesús. O sea, el tema de conversación en el cielo, porque estas personas recuerdan que están en la presencia del Señor. ¿Cuál es el tema? El tema central es Jesucristo. No es otro. La obra de Jesús. Jesús es el tema central en el cielo. Y es el tema central de este libro. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, es el tema central de la Biblia. La ley y los profetas nos hablaban de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él iba a hacer, del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz. Si tú lees todos los libros del Antiguo Testamento, vas bajo el lente de Jesús, te vas a dar cuenta de la riqueza que hay para tu vida. Y sabes que hay gente que me da pena porque hay gente que desprecia y menosprecia el Antiguo Testamento. Los miércoles hacemos estudio del Nuevo Testamento y casi del Antiguo Testamento y como que a la gente no le gusta mucho. Y me he fijado que casi en todas las iglesias, cuando estudian el Antiguo Testamento, es como que a la gente no le gusta. Es como, o que va menos gente. Pero es una pena enorme. Porque fue el libro que Jesús usó para que dos de sus discípulos que iban medios perdidos pudieran su corazón arder y pudieran cambiar. Mira, un poco más adelante, anda Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Para ponerte en contexto, estos son dos discípulos que iban camino de Emaús. Ya Jesús había resucitado. Y se les apareció a estos dos y ellos no lo conocieron. Y mira lo que les dice Jesús. Porque ellos iban a Emaús cuando Jesús le había dicho que fueran a Jerusalén, ¿se acuerdan? Verso 25 de Lucas 24. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Siempre he pensado, me hubiera gustado ser uno de los dos discípulos que escucharon este estudio bíblico. O sea, por Jesús. Jesús nos dice, el verso 27, que comenzando desde Moisés. ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Cierto? Y luego dice, ¿y qué contemplaban esos 5 libros? La ley. La ley. Y luego dice, y por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él, lo que de Cristo decían. O sea, Jesús usó el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y todo el Antiguo Testamento para predicar, para enseñar a estos discípulos.
Y mire la reacción de estos discípulos en el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón cuando por fin Jesús nos sacó la venda de los ojos y podemos ver el Antiguo Testamento con los ojos de Cristo y podemos ver todas las enseñanzas que nosotros podemos rescatar de ahí? ¿No ardía nuestro corazón? Si tú no lees el Antiguo Testamento, tienes que corregir eso. Tienes que corregir eso. Si tú no estás estudiando el Antiguo Testamento y solo te quedas con el Nuevo Testamento, te tengo que decir que es importante que lo veas. Acompáñanos en los estudios de Reyes. Y después vamos a seguir con otro libro del Antiguo Testamento. Y sabes que nos hemos dado cuenta de las tremendas enseñanzas que hay para nuestra vida. Y lo más importante, nos habla también de Jesús. Entonces, el tema central de la Escritura es la redención del hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema central. Veamos cómo sigue después esto, ¿no? Hablaban de su partida, de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban en él. Ahora bien, aparece nuevamente Pedro aquí. Específicamente habla de Pedro, ¿te das cuenta? Pedro, recordemos que le había dicho al Señor Jesucristo, no maestro, no vayas a Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús? Hablaban de su partida, de que sí iba a ir a Jerusalén y que era necesario que fuera allí, ¿no? La necesidad de morir. Jesús era necesario que muriera y era necesario que resucitara al tercer día. Era necesario para nuestra salvación. Pero Pedro dice, y todos los que estaban con él, Jacobo y Juan, estaban rendidos de sueño. O sea, ¿puedes darte cuenta? Es como que parece un patrón que Jesús ora y los discípulos duermen. Pareciera ser que fuera un patrón que encontramos en los evangelios siempre. En Getsemaní, Jesús ora, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo, ¿no? Qué triste, que eso nos habla de cuán carnales somos, ¿no? En que mientras Jesús está orando y nosotros, pum, durmiendo. A la hora de la oración, estamos durmiendo. Pareciera ser que es la descripción nuestra también en nuestros tiempos. Jesús está ahí, está queriendo mostrarse a nosotros, queriendo enseñarnos cosas y nosotros estamos durmiendo. Siempre cuando tenemos que orar, nos viene la hora del sueño. Y nos perdemos de cosas muy importantes. Pero sin embargo, vieron la gloria de Jesús y a estos dos varones que hablaban con él. Ahora, pese a todo, estaban medio dormidos, vieron esta transformación de Jesús, esta transfiguración, esta metamorfosis, y vieron a los dos que estaban ahí, a Moisés y a Elías. Y mira lo que dice Pedro, dice que apartándose ellos, dice de él, Pedro, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Bueno, aquí vemos a Pedro, nuevamente, muy propio de él, siempre tratando de tomar el protagonismo, ¿cierto? Un líder, sin duda alguna, ¿verdad? Es un líder innato, para mal o para bien, pero va a ser un líder más adelante en las manos del Señor Jesucristo, muy potente y lleno del Espíritu Santo, muy distinto, ¿verdad? Es un líder para bien y para mal. Recuerden que cuando Jesucristo después fue crucificado, todo él volvió a la pesca y todos lo siguieron. Pero aquí vemos a Pedro entonces diciendo, Maestro, bueno que estemos aquí
y hagamos 3 enramadas, una para ti, para Moisés y para Elías. ¿Qué te das cuenta de aquí? Que hay algo importante. Que Pedro conoce a Elías y a Moisés. Lo reconoce. ¿Cómo pudo ser esto? Es interesante, ¿cierto? Es interesante porque sencillamente no habían fotografías en ese tiempo. O sea, Pedro no podía ir al álbum de fotos familiares y decir, mira, aquí está mi tatarabuelo al lado de Elías, mira cómo salieron ahí haciendo una selfie. ¿No? ¿Cómo es que los conocieron, verdad? Y ¿sabes qué? Esto me da a entender algo. Que vamos a estar plenamente conscientes de lo que somos y de quiénes son los que están en el cielo. Son plenamente identificables las personas que están en el cielo. No van a ser personas extrañas para nosotros que estamos ahí. No vamos a llegar ahí y decir, hoy estoy aquí, no sé quién soy, ni sé quiénes son los demás. No, vamos a ser un lugar consciente en que voy a saber quién soy, y voy a saber quiénes son los demás, y voy a identificar a Elías, y voy a identificar a Moisés, y voy a identificar a Pablo, y voy a identificar a Abraham, y a todos los que están ahí, voy a identificar probablemente a mucha gente de mis hermanos, y todo, pero lo más importante, que Jesucristo va a estar en el centro. Él va a ser lo más importante. Es el más importante. Es la figura central. Por Él nosotros vamos a estar en el cielo. Pero, de acuerdo a esto, o sea, la gente no es que pierda sus características. Vemos a Moisés y a Elías y Pedro los identifica bien claro. Ahora, Pedro dice una tontera. Una tontera, o sea, era para hablar algo, ¿no? Hagamos 3 enramadas, ¿no? 3 tiendas, o sea, él se recuerda seguramente la fiesta de los tabernáculos, y hagamos 3 enramadas, y ¿sabe lo que significa eso? Que Pedro pensaba que este sí que era el Jesús que yo quería ver, ¿ah? Este era el Jesús que yo quería ver, pues. ¿Ve? Ahí glorificado, ahora sí, quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas, eso significa no volvamos, o sea, quedémonos aquí para siempre, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí, porque esto es lo que yo tenía pensado de que era el Mesías, pero veamos lo que ocurre más adelante. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Varias cosas importantes aquí. Varias cosas importantes. Primero, luego que Pedro hablara esta tontera que habló, nosotros muchas veces hablamos tontera, nuestra boca se abre para hablar tontera y no pensamos mucho en lo que decimos, y hablamos tonteras porque no escuchamos al Señor. Ese fue el problema de Pedro, ¿no? Pero mientras él hablaba, interrumpe el Señor y dice que vino una nube. Y esa expresión de la nube que los cubrió es como el Chequiná que se menciona en el Antiguo Testamento, esa nube que cubría ahí la presencia de Dios, el Chequiná, la nube de Dios, la presencia de Dios. De entrar allí y vino esta voz desde el cielo que dice, silencio, no hablen tonteras, dejen de hablar, y yo les digo, la voz del Padre del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. No escuchen a Pedro, por favor. No escuchen a esta gente, no escuchen a la multitud, no escuchen las voces que andan dando y enseñando cosas por aquí y por allá. Dejen de escuchar otras voces y escuchen a mi Hijo. Es la voz de que Jesús y que Dios da desde el cielo también en nuestros días. Dejen de oír tonteras, dejen de oír cosas de la gente, dejen de oír enseñanzas de otras personas que no sean basadas en la palabra de Dios, en este libro. Y sobre todo hoy en día que las voces de la gente por todos lados levantándose, diciendo una cosa, otra, ves cada publicación en las redes sociales,
cada tontera que dicen en la televisión, que esto es aquí, que esta pandemia allá, que sale un pseudo profeta hablando que esto aquí, y viene el Señor y del cielo dice, oye, basta pues, escuchen a mi hijo, he aquí, mi hijo amado, escúchenlo a él, óiganlo, discípulos, oigan a Jesús, óiganlo a él, no escuchen otras cosas, oigan a Jesús. ¿Qué voz estás escuchando, amigo, amiga? ¿Qué voces estás escuchando en este tiempo? ¿A quién le estás prestando atención con tus oídos? Es tiempo de que oigamos a Jesús, oigamos su voz. Y estos discípulos, y Pedro y estos discípulos, estaba hablando Pedro tontera y el Señor dice, cállate, de silencio Pedro, escuchen a mi hijo. ¿Y qué había dicho el Hijo amado? ¿Qué había dicho Jesucristo? Que iba a descender a Jerusalén y que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar al tercer día, porque ese es el Hijo de Dios. Mostró su gloria, mostró lo que Él era, mostró lo que Él dejó para venir a este mundo. O sea, Él, no es que Él no sea Dios cuando vino a este mundo, Él seguía siendo Dios, pero dice que se despojó de eso, Filipenses dice eso, como cosa a que aferrarse. Se despojó de eso. Pero los discípulos pudieron ver esa gloria, que este hombre humilde, común y corriente, realmente era el Hijo de Dios. Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 1, en los primeros 4 versículos, o en el versículo 14, vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, porque Juan estaba aquí también. Vimos su gloria, lo vimos. Pero por eso este hecho tenía un doble propósito. Primero, mostrar la gloria de Jesucristo, que realmente Él era lo que Pedro le había dicho que era anteriormente, que era el Hijo de Dios. Pero además, mostrar que Él vino a hacerse hombre. Que era necesario venir como un siervo y morir en la cruz y resucitar al tercer día, ser maltratado. Que ese era el plan. Y que para eso Él había venido. Ese era el tema de conversación en el cielo. Ese era el tema de conversación de Elías y Moisés. Ese era el tema de conversación del cielo. Y lo más importante, Jesús va a ir, Jesús va a morir, Jesús va a resucitar el tercer día para que el pecador pueda tener salvación. Ese es el punto. Ese es el tema, amigo, amiga. Así que la mejor forma de callar a Pedro fue, oye, escucha a tu hijo, escucha a tu maestro, escucha a Jesús, escucha a mi hijo. Verso 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Solo. Ni Moisés ni Elías están al nivel de Jesús. No. ¿Se acuerdan que la gente que decía que era Jesús, que era alguno de los profetas? Y Elías no era un profeta, ¿cierto? O que era Elías. No, Jesús no era Elías. Acá se desmintió eso, ¿no? Se desmintió completamente. Entonces no, Jesús ni era Moisés, José no era Elías, Jesús está ahí solito. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas hablaban sola y exclusivamente y nos llevaban solamente a la persona de Jesucristo, a su persona. Y me llama la atención, cuando cesó la voz, dice que Jesús fue hallado solo, y la reacción de los discípulos, y ellos callaron. Callaron. ¿Qué más podían decir? ¿Qué más podían decir? Si finalmente es Jesús el que habla. Jesús dijo, yo voy a morir. Yo soy el Hijo de Dios y yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y ahora ellos en silencio, ¿se fijan? En silencio y siguiendo al Señor Jesucristo. Ni Elías ni Moisés a Jesús. Jesús, y puedes estudiar el libro de Hebreos para eso.
Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior a todos. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y porque Él vino a terminar y a completar y hacer una obra completa, un plan. Él vino a ejecutar el plan de salvación y redención para el hombre. Y Él vino voluntariamente. Por amor a nosotros fue enviado, por amor vino. Y Él ahora, desde que este momento, la cosa cambia. Desde este momento la cosa cambia. Él ya empieza a ir camino hacia poco a poco para llegar a Jerusalén a su última semana de vida. Y Él lo vino a hacer por ti y por mí, amigo, amiga. Ahora tienes que escucharlo a Él. Jesús no es uno más. No es un maestro más. No. Jesús no es un charlatán. Jesús no es un revolucionario que andó por ahí, otro como tantos. No. Jesús fue el Hijo del Dios viviente que vino a dar su vida para morir enjuiciado por el pueblo, por los sacerdotes, por los principales, que vino a ser crucificado, que vino a morir y que luego resucitó al tercer día para darte esperanza y vida eterna. Ese es el Jesús de la Biblia y ese es el Jesús verdadero. No hay otro. No hay otro. Y no hay otra manera en que tú y yo puedas llegar a tener comunión con el Padre. Ninguna. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No puedes ir por medio de la ley. No puedes ir por medio de las obras. No puedes ir por medio de la iglesia. Llegas al Padre por medio de Jesucristo. Y tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Él. Entonces, Jesús no era un Elías más, no era un Moisés. Jesús es el Hijo del Creador de todas las cosas, el Hijo del Dios viviente, que vive, que reina y que vino a humillarse para que tú y yo podamos tener salvación hoy día, hermano, hermana, amigo, amiga. Entonces, tenemos varias cosas para concluir. Primero, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Te aburres con facilidad? Ora. Ora, aprovecha estos tiempos. Segundo, no hablemos cosas. No hablemos tanto. Oigamos a Jesús. Es mejor que hablar. Más que seamos tardos para oír, tardos para hablar y prestos para oír al Señor. Y sabes que en la oración también es un principio importante. Deja que el Señor te hable en su palabra. Deja que te hable. Deja en la oración un instante para que Él te hable. Porque una oración es una conversación de a dos. En una conversación de dos tú le hablas al Señor. Pero también deja que Dios te hable a ti. No es que te va a hablar una voz desde lo alto, pero sí te va a hablar por medio de la palabra. ¿No? Tercero, algo importante. Callemos y dejemos oír a Jesús. Oigamos a Jesús. Y finalmente, Jesús es la persona central de la Biblia y en el cielo. Y hoy quiere ser la persona central en tu vida, en mi corazón también. ¿Es Él lo más importante? ¿Es Él para mí el Hijo del Dios viviente? Y si es el Hijo del Dios viviente, ¿estoy siguiendo yo a ese Hijo del Dios viviente? Porque si es el Hijo del Dios viviente, Él es la única verdad, el único camino, la única manera de llegar al cielo, tener vida eterna. Mucha gente dice que ustedes son cerrados. ¿Qué cerrados eres? Sí, somos cerrados. Somos apegados a lo que dice este libro. Si eso no es un invento de nosotros. No es un invento de nosotros que Jesús es el único camino. Es algo que está en la Biblia. Es algo que determinó el mismo Dios. Y este es el libro que Dios nos dejó. No hay otro. Y nos dice que Jesús es el único camino y que no hay otro. Y la obra que Jesús hizo fue completa. No necesita de ti, no necesita de mí, no necesita ser completada. Jesús cuando estaba en la cruz dice, consumado
es. Dijo, esto está completo, no necesita arreglarse, porque lo bueno no necesita mejorarse. No necesita ninguna mejora. Porque Jesús vino a ser una obra total y completa. Y ahí está Jesús, esperando que tú vayas a Él. ¿Oramos? Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor.